Doctor Diego Sánchez, especialista en aparato digestivo y director médico del Instituto Digestivo de Sevilla. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por venir a aclararnos un montón de dudas con respecto a la salud de nuestros intestinos. Vamos a tratar en concreto la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿en qué consiste? La enfermedad inflamatoria es un grupo, en la forma de llamar a varias enfermedades. Las más características, como bien has dicho al principio, son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, aunque hay algunas más. Y son enfermedades que son primas hermanas, quizás más primas que hermanas, ¿no? Muchas veces se confunden, se solapan, el manejo puede ser parecido en ciertos pacientes, pero las características, la evolución, la afectación, a qué tipo de población afecta más unas que otras, es totalmente diferente y tiene sus características propias. Empezamos por una de las que más nos suenan, ¿no? La enfermedad de Crohn, el mal de Crohn, ¿en qué consiste? Eso es. La enfermedad de Crohn es una de las enfermedades clásicas, ¿no? de la especialidad de la gastroenterología, ¿no? Es una enfermedad que se caracteriza por úlceras, por daño en el intestino, pero no solamente a nivel local en el intestino, sino que puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo, ¿no? Desde la boca hasta el ano, es lo más característico, ¿no? Quizá la parte más frecuente siempre es el final del intestino delgado, el ilion, pero ya digo que puede afectar a cualquier zona. Y además va evolucionando a lo largo de la vida. Quiero decir, pacientes que tienen afectado el ilion hoy, mañana pueden tener el colon, pasado el estómago, y más adelante la boca, por ejemplo, ¿no? Son enfermedades que desgraciadamente afectan mucho a personas jóvenes. Suelen aparecer a edades tempranas de la vida, incluso en población pediátrica. Cada vez lo estamos viendo más, con más frecuencia. Y son enfermedades que desgraciadamente también son crónicas. No sabemos por qué aparecen, no sabemos cuál es el mecanismo íntimo de su aparición, por lo tanto no sabemos tampoco cómo curarlas, sabemos manejarlas, sabemos mantenerlas a raya, sabemos manejar complicaciones, tenemos afortunadamente un arsenal terapéutico grande, pero no sabemos ir al origen ni quitarla por completo. ¿Cómo empieza todo cuando alguien tiene la enfermedad de Crohn y no lo sabe? ¿Cuáles son los síntomas que suele tener? Sí, suelen ser pacientes que cuentan síntomas de larga evolución, ¿no? Suele comenzar con dolores de barriga habitualmente, episodios de fiebre que no se explica, cambios a la hora de ir al baño, sobre todo más diarrea quizá que estreñimiento, síntomas que pueden aparecer en muchas otras enfermedades, ¿no? Y pacientes que consultan muchas veces por ese motivo, no se encuentra la razón hasta que se hacen pruebas, hasta que se hacen colonoscopias, se hacen TAC, resonancias, etcétera, y es cuando damos con la clave, ¿no? Pero no hay síntomas característicos que uno pueda diagnosticar simplemente por el síntoma que un paciente tenga una enfermedad de Crohn. Hay otras veces que es más claro, cuando afecta sobre todo al ano, afecta con fístulas y demás, que es una enfermedad muy, muy invalidante, que las manifestaciones clínicas casi visualmente las diagnosticamos, ¿no? Cuando aparecen fístulas que no cicatrizan, que son muy difíciles de tratar a nivel anal, perianal y demás, lo más probable es que ese paciente pueda tener una enfermedad de Crohn. Pero más allá de eso son síntomas bastante inespecíficos. Pero tendría que combinar, me imagino, pregunto, porque claro, fístula se puede tener por varias razones. Habría con esos dolores de barriga a lo mejor, ¿no? O otras dolencias. Sobre todo cuando afecta al ano y al recto, esas fístulas son mucho más graves que una fístula habitual, estándar. Perdóneme, doctor, vamos a aclarar porque igual hay gente que nos escucha y no sabe lo que es una fístula. Es una herida, ¿no? Básicamente. Sí, una fístula es una comunicación entre dos zonas, en este caso el intestino, la piel o otra zona del intestino, el mismo ano. Una comunicación, un trayecto, que como es una zona sucia, una zona contaminada, una zona con muchas bacterias, muchos bichos, pues produce una infección continua y de hecho a veces se forman accesos de pus y demás, ¿no? Entonces, como decía, en estos pacientes son fístulas muy complejas, son fístulas que son trayectos que son muy, muy tortuosos, no son rectos, no son fáciles de tratar, no responden bien a los tratamientos habituales, no responden bien a la cirugía, recidivan una y otra vez a pesar de tratamiento. Eso es lo que nos puede hacer sospechar de que esa fístula no es una fístula, entre comillas, estándar. Y una persona que, le diagnostican finalmente que tiene la enfermedad de Crohn, su vida va a cambiar desde ese momento, porque entiendo que tendrá que seguir unas pautas concretas y dejar otras que a lo mejor no eran muy buenas, ¿no? Absolutamente. Primero, como es una enfermedad crónica, como digo, es una enfermedad que ya condiciona el estilo de vida del paciente. Condiciona mucho por la sintomatología. Si son pacientes que tienen un predominio de diarrea, pues muchos pacientes te lo cuentan así. Yo cada vez que salgo lo primero que miro es donde hay un baño cerca, ¿no? Pues un cambio. Cambian su alimentación, hay alimentos que producen más síntomas que otros y demás. Y
sobre todo cambian que la evolución de la enfermedad puede ir cada vez a más. Quiero decir, los síntomas son muy variados. Lo que aparece hoy, mañana puede ser bien tratado y aparecer otros síntomas mañana. Entonces son pacientes que suelen estar alertas, son pacientes que hay que estar muy encima de ellos, tienen que tener revisiones continuas, no se pueden dejar de la mano de Dios, toma este tratamiento y ya está, sino que cada 3, 4, 6 meses hay que hacerles revisiones a pesar de que estén perfectamente bien. ¿Hay algún perfil de paciente que tenga una predisposición a padecer la enfermedad de Crohn? Ya digo, aparece mucho en la primera década de la vida, ¿no? Entre los 10-20 años suele ser el boom de aparición donde más pacientes hay. Evidentemente hay pacientes mayores y puede aparecer incluso en personas ancianas, pero es menos frecuente. Y después hay cierto componente genético. Hay ciertas mutaciones en genes que se conocen perfectamente que parece que hacen que en una familia haya cierta agregación familiar. De todos modos, suelen ser enfermedades que aparecen de forma esporádica. Quiero decir, el paciente cuando viene, cuando se le diagnostica, pues sí, pues yo tengo un tío que tenía también una enfermedad de Crohn, una enfermedad inflamatoria. No suele ser algo que el paciente te cuenta de antemano, ¿no? Suele ser cuando uno rasca después. Pero más allá de eso, ya digo que puede aparecer a cualquier edad, en cualquier momento de la vida, y muchas veces, cuando uno tira un poco de la cuerda, el paciente refiere síntomas desde muchos años antes, ¿no? Como son síntomas, como digo, inespecíficos, de dolor, diarrea, etcétera. El paciente dice, uy, pues es verdad, yo desde que era chico pues me dolía la barriga, mi madre me llevaba al médico, tal, no era nada, eran gases, etcétera, etcétera. A lo mejor ahí se está fraguando la enfermedad. Al final tenemos que tener como punto de referencia del diagnóstico de cuándo aparece el momento en el que le hacemos el diagnóstico, claro. Lo cierto es que es una enfermedad crónica, lo cual, bueno, pues me imagino que se estarán haciendo muchas investigaciones, ¿no?, para solventar el tema, ¿no? Muchísimas. De hecho, en los últimos 20 años ha cambiado el paradigma, tanto en métodos diagnósticos como en manejo terapéutico. Hasta hace 20 años existían 2-3 fármacos diferentes y había poco juego, era café para todos prácticamente, ¿no? La cirugía también jugaba un papel. Ya con la aparición de una serie de tratamientos llamados biológicos, tratamientos con anti-TNF, ciertas moléculas biológicas, ese paradigma ha cambiado. Ya podemos tender a personalizar mucho el tratamiento a un paciente. Y pacientes que no responden bien a un tratamiento, tenemos 4 o 5 armas diferentes para elegir. Esto también ha hecho que las tasas de cirugía, las tasas de cortar un trozo de tripa, de resección, hayan disminuido sobremanera en los últimos 15-20 años. Porque se cortaba un trozo de intestino, ¿no? Entiendo. Sí, claro. Uno de los tratamientos, cuando no iban bien esos tratamientos y cuando la enfermedad no se controla, es la resección quirúrgica. Cortar un trozo, hablando mal y pronto, sí. Cortar y pegar. Para que nos entendamos, vamos. Exacto. ¿Pero porque ese trozo está dañado? Claro. Claro. El problema con la enfermedad de Crohn es que, como digo, se puede afectar desde la boca hasta el ano, con lo cual se corta el trozo que está enfermo, pero la enfermedad sigue estando ahí y la enfermedad puede aparecer en cualquier otro trozo. Incluso una de las complicaciones mayores era la aparición de la enfermedad en la misma cicatriz de la cirugía, lo cual hacía que fueran casos realmente graves y realmente difíciles de manejar, ¿no? ¿Puede desembocar la enfermedad de Crohn en otra todavía peor? Sí, de hecho son las enfermedades inflamatorias, tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn, están bien caracterizadas como predisponentes al cáncer de la zona en la que afecte, evidentemente. Son enfermedades crónicas y evidentemente ahí tiene que haber un componente genético, tiene que haber una predisposición, hay que tocar varios interruptores, pero además tiene que ser una enfermedad maltratada. Como digo, afortunadamente cada vez podemos tratarla mejor, con lo cual esa tasa en las próximas décadas probablemente vaya disminuyendo, también porque los protocolos de vigilancia son mucho más exhaustivos que lo que hacíamos antes, ¿no? La dieta que tiene que seguir una persona que tiene la enfermedad de Crohn, ¿es muy dura? No es tan dura, Los médicos muchas veces nos ponemos muy estrictos con las dietas y a veces hay que dar un poco de manga ancha, ¿no? En el sentido de que un paciente con una enfermedad de Crohn tiene que hacer una dieta muy estricta, sin tóxicos sobre todo, sin excesos, sin mucha sobrecarga de hidrato de carbono, con un poco más de proteína de la cuenta, sobre todo en épocas en las que la enfermedad está en brote, en épocas en las que la enfermedad está en fase aguda. ¿Por qué? Porque es una enfermedad catabólica, es una enfermedad que puede producir desnutrición y puede producir desórdenes metabólicos, ¿no? Entonces ahí la dieta hay que apoyarla. Pero sin duda el factor principal más que la dieta es el tabaco. Si sabemos una cosa con la enfermedad de Crohn es que los pacientes que fuman tienen enfermedades más graves, tienen enfermedades que responden peor al tratamiento y la evolución es mucho peor a lo largo de la vida. Con lo cual siempre, cuando diagnosticamos a un paciente con una enfermedad de Crohn, ahí sí que somos muy radicales y le quitamos el tabaco de todas. ¿Más que el alcohol? Mucho más.